Bienvenidos, bienvenidas a este acto de la Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos, esta vez no para exigir la libertad de los 5, sino para celebrar la victoria de haberle ganado esa batalla al imperialismo yanqui. Quisiéramos en primerísimo lugar reivindicar aquí hoy a la Revolución Cubana, cuyo triunfo y ejemplo desde hace 57 años es el oxígeno para esas tantas luchas que los pueblos llevan a cabo, enfrentan, libran en el mundo y que lo hacen con la dignidad y la firmeza con que Cuba nos enseñó a respirar. Antes del turno del saludo que en este acto van a darles a cada uno y cada una de ustedes, Carmelo Ramírez, consejero de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, recordemos que fue la primera institución pública que firmó una resolución, una moción institucional por la libertad de los 5 en Canarias. Como digo, antes de darle paso a él y al embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez, para ese saludo, quisiéramos que todos y todas ustedes entendieran que este saludo, tanto de Carmelo como de Eugenio, como de nosotros al hacer este acto, es un saludo a Gerardo Hernández Nordelo, a Antonio Guerrero Rodríguez, a René González, saludo a la Revolución Cubana, a 5 revolucionarios cubanos que personificaron durante 16 años en las mismas entrañas del monstruo, como diría Martí, la lucha antiimperialista de Cuba. Tiene la palabra Carmelo Ramírez. Bien, buenas noches a todas y a todos. Un saludo muy breve porque todas las personas que estamos aquí hemos venido a escuchar a Gerardo, pero sí mostrar nuestro saludo de bienvenida, Gerardo, y también nuestro reconocimiento tanto a él como a sus 4 compañeros que son un referente de la lucha por la libertad, por la paz y sobre todo por ese sacrificio personal que ha supuesto ese testimonio y esa coherencia, ¿no? Como lo importante es escuchar a Gerardo, nosotros en nombre del Cabildo de Gran Canaria reiterar nuestro apoyo, nuestra solidaridad, no solamente con la lucha, con el testimonio que ellos han desempeñado, sino con el gobierno de Cuba, con el pueblo de Cuba, porque son un referente en materia de defensa de los derechos humanos, de la igualdad, de la independencia, de la soberanía de los pueblos y de la solidaridad. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a Gran Canaria. Embajador de la República de Cuba en España. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos sentados aquí solo para no dejar solo a Gerardo, porque el que va a hablar, y estoy seguro de que quieren escuchar ustedes a él, pero yo como un cubano, como muchos de los que están aquí, quiero también expresar nuestro agradecimiento por tantos años luchando por una causa que parecía imposible y no lo fue. Hay algunos cubanos que, como otros muchos, pero ellos, que son nuestros héroes, demostraron que se pueden disfrutar los placeres del sacrificio, como decía Martí. Y así lo hicieron. Unos cubanos que resistieron. Y por eso son libres y merecen nuestra admiración eternamente. Y ustedes lo reconocieron desde el principio y la causa fue creciendo, creciendo, creciendo. Y aquí está consumada la victoria con su liberación y la demostración de que su lucha fue justa, necesaria y su resistencia no fue en vano. Porque, como siempre digo, el futuro es de los valientes, de los que no se rinden, de los que luchan. Gracias. Retomo brevemente la palabra para decirles que en un acto en el que se reivindica a la Revolución Cubana y a los 5, no sería un buen acto sino reivindicar igualmente a la Revolución Bolivariana de Venezuela, enfrentada a una coyuntura difícil, de la que se pueden sacar muchas lecciones, pero que nos servirá sin duda para perfeccionar el boceto del auténtico rostro de los gestores del capitalismo que en Venezuela y en el mundo identifican democracia con violencia, con impunidad, con manipulación o con simple y burda mentira en pro
de una acumulación de ganancias que en el momento histórico que nos ha tocado vivir ya solo se consigue, como se nos muestra a diario, con el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera y con la guerra. La amenaza bélica, bueno, antes de esto saludar a la cónsul general de Venezuela que estará en esta sala. Decirles que la amenaza bélica que se cierne sobre el planeta con la OTAN como cabeza de pelotón del imperialismo está dándonos avisos permanentes, casi diarios, de lo que los centros del poder del capitalismo están dispuestos a hacer, valiéndose de cualquier medio, incluido el terrorismo de falsa bandera. Eso lo están dispuestos a hacerlo para construir el escenario y el clima de opinión que les sean propicios. Frente a esta barbarie repetida y extendida, el socialismo, como lleva demostrando Cuba por más de medio siglo, es la única certeza para lograr no solo la supervivencia, sino la elevación de la condición humana. No podemos dejar de reivindicar en una actividad como esta que tiene por bandera la Revolución Cubana y tiene por bandera a los 5, no podemos dejar, como digo, de reivindicar la libertad para los pueblos del Sáhara Occidental y de Palestina, ocupados criminalmente por Marruecos y por Israel, estados aliados preferenciales y no en vano de Estados Unidos y de la Unión Europea. Mohamed Said, Omar Bulsan, representantes del Frente Polisario en Canarias, también están aquí, de modo que dirigimos a ellos nuestro abrazo a la lucha decidida del pueblo también, por supuesto, a la del pueblo palestino, con las que la Revolución Cubana ha tenido y mantiene un inquebrantable compromiso internacionalista. Debemos, si queremos mencionar, que si algo aprendimos de la lucha que desarrollamos en Canarias por la libertad de los 5, es el inmenso poder de la solidaridad. Hasta este acto han mandado saludos, agradecimientos, abrazos, organizaciones de solidaridad de Alemania, de Suecia, de Brasil, de Puerto Rico, de ellos muy especialmente, y a los que queremos también mandarles nuestro abrazo y nuestro compromiso de luchar por la libertad de Óscar López Rivera, el preso independentista puertorriqueño que está en las cárceles de Estados Unidos desde hace 34 años. Como digo, esta lucha nos ha permitido conocer ese inmenso poder de la solidaridad. Desde aquí, desde estas islas tan pequeñas, nosotros y nosotras, los compañeros y las compañeras de la Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos, hemos tenido siempre al lado, y lo digo con la boca bien grande y con el orgullo elevado a la máxima potencia, hemos tenido siempre al lado amigos que nos han dado impulso, que nos han acompañado, que se han sumado a todo en cualquier circunstancia. Tengo que nombrar a Lucy, a Inés, a Fefi, a Lola, a Ana Pérez Nordelo, a Maribel y a tantos y tantas compañeras y compañeros más que están aquí con nosotros. Amigos, como digo, que han llamado a sus colegas para que participaran en las campañas en las que nos embarcamos, que han viajado hasta aquí para compartir con nosotros sus experiencias profesionales y humanas, o que han madrugado con nosotros para publicar lo que escribíamos y que mucha gente supiera que en este rincón isleño donde nacieron las madres de Martí y de Gerardo, Leonor Pérez en Tenerife y Carmen Nordelo aquí en esta isla de Gran Canaria, a pocos metros de donde nos encontramos ahora, en una de las transversales de Triana, concretamente, aquí en estas islas, como digo, se estaba batallando por sacar de la cárcel al hijo cubano de una mujer canaria que junto a 4 compañeros suyos cumplían vergonzosa condena en las cárceles imperialistas de Estados Unidos. Nuestro agradecimiento a Fabio Marcelli, vicepresidente de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas y testigo de varias de las sesiones del juicio contra los 5, en concreto de las fases de apelación en Atlanta, por haber venido desde Roma, está aquí Fabio entre nosotros, y por habernos acompañado en todos estos años de batalla. También Antonio Cuesta, miembro del equipo editor del diario Rebelión, que ha sido nuestro altavoz en todos esos lugares desde lo que se lee ese importante espacio digital, y que ha viajado desde Grecia, y al que cuando le dijimos ven, se puso a hacer carambolas ahí a ver cómo organizaba su tiempo, sus hijas, y finalmente está aquí también. A Cristóbal García Vera y a los compañeros de Canarias Semanal por contestarnos siempre que el deber no se agradece. A Radio Guiniguada, a Radio San Brondón, a Paco Manzano, cuyo pulso de diseñador gráfico ha sido siempre parte indisociable de esta lucha,
y los carteles que ustedes vieron al entrar a esta sala, todos han sido diseñados por él y están en el suelo porque ya no los vamos a usar más. No podemos terminar esta intervención sin un recuerdo especial a Fidel. Lo vamos a hacer con las palabras del propio Gerardo, unas palabras que él dictó por teléfono en el año 2010, justo cuando acababa de salir de uno de los arbitrarios encierros a los que lo sometían en celdas de aislamiento. Ellos soportaron eso con la moral de vencer, y esa moral es la que los ha llevado aquí. Es la misma moral que tuvieron los combatientes de Sierra Maestra. Dijo Gerardo en el año 2010: ayer me sacaron del hueco con la misma rapidez con la que me habían metido en él. Me habían llevado supuestamente bajo investigación. Las investigaciones pueden durar 3 meses, a veces más, pero estuve allí 13 días. Fueron días particularmente difíciles por el exceso de calor, por la falta de aire. A nuestro comandante en jefe, gracias por tanto honor. No sé si deba decirlo, y aquí el humor que siempre caracteriza a Gerardo, no sé si deba decirlo, dictaba entonces, pero solo el privilegio de escuchar mi nombre en la voz de Fidel me dan deseos de agradecer también a los que me metieron en el hueco. Gracias comandante por la alegría de escucharlo, de verlo tan grande como siempre. Gracias a todos, y esto nos implica a todos, especialmente a ustedes que están ahí. Gracias por haber demostrado una vez más el poder de esa solidaridad que sin duda también algún día nos hará libres. A Fidel, a la Revolución Cubana, a los 5, a Gerardo, decirles que no hay regalo mayor o herencia más valiosa que el ejemplo que nos han permitido meter en nuestras mochilas. Ejemplo de dignidad, de resistencia, de lealtad, de ausencia de doblez, de moral y de verdad defendida a ultranza, que no podemos traicionar y que nos acompañará ya siempre hasta cada victoria. Muchísimas gracias. Y hablando de Fidel, ese necio irredento, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como vivir. Ellos habían sancionado a unos hombres extraordinarios que estaban cumpliendo una misión de extraordinario valor patriótico y humano. Cuando veían tal vez que habían obtenido una victoria con todas las arbitrariedades que hicieron, se han encontrado que desde hoy no están presos allí 5 patriotas cubanos. Desde hoy están presos allí prisioneros del imperio 5 héroes de la República de Cuba. Y les digo que esa acusación la haremos polvo. La inocencia de esos patriotas es total. Solo les digo una cosa: volverán. Como prometió Fidel, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Estamos todavía emocionados porque no sabe las palabras, pero la que sobra es gracias. La que siempre no puede faltar, muchas gracias. No, muy nuestro nuevo asesor viene para la presenta. No quiero recordarte gente que aquí estamos los mismos.
por haber luchado tanto por nuestra revolución y por haberse mantenido firme durante tantos años. A los 5 ante todo darle las gracias por tanta entrega, por tanto patriotismo, por tanta cubanía, por demostrarnos, verdad, que por muy duras que sean las condiciones en que nos encontremos, nunca la traición a la patria, nunca la traición a la revolución. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer el Congreso del Unido. Yo quiero besar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir, como vivir. Yo me muero como vivir, como vivir. Mi abuelo iba en el 76 en el avión de Barbados. No era un soldado en una guerra. Era un trabajador civil que salió ese día como salimos nosotros todos los días a trabajar, a vivir. Y de Barbados casi nadie supo. Y casi nadie en el planeta sabe todavía. Pero cada vez, también gracias a ellos, hay más personas intentando que crímenes como este no sucedan nunca más en el mundo. ¿Se dan cuenta? Ellos regresaron. Regresaron donde guardan sus raíces y sus luceros.
porque la tierra llora. Está en un continuo lamento. Cierto que los 5 están de nuevo en Cuba. Cierto que hoy en Canarias hay uno de ellos. Gerardo, bienvenido a Canarias. La tierra de tu madre te saluda a ti también. ¿Verdad que viven en un país pleno, libre, digno, luchador y solidario? Que los 5 ya están disfrutando de su gente. Y somos muchos de este mundo quienes nos alegramos de ello. Pero aún así no podemos detenernos. En muchos lugares de este mundo hay muchísimas cárceles llenas de seres que están acusados de terroristas por los verdaderos terroristas de Estado. Son golpeados, torturados, violadas, asesinadas. Y tenemos que seguir. Ahí a la vuelta de la esquina, hay un pueblo con 40 años traicionado. Se les ha negado, se les ha robado el derecho fundamental de vivir en su propia tierra. Un pueblo donde muchas mujeres y muchos hombres han pagado y están pagando con encarcelamiento, torturas y muerte, el rebelarse ante la injusticia. Y no pararemos mientras que Palestina y muchos otros pueblos como Palestina sigan siendo bombardeados, masacrados por las grandes potencias que solo buscan acallar a las verdaderas voces de los pueblos y ser ellos los amos del mundo. Todos lo sabemos. Y no me callaré ante esos señores que con la palabra sagrada, entre comillas, democracia, derriban a costa de lo que sea las verdaderas leyes democráticas. De todos esos poderes que acusando de terroristas aniquilan a pueblos enteros, llevándolos al hambre, a la destrucción, a la muerte. Muchos y muchas mueren en tierra. Y muchos y muchas están muriendo en la mar. Porque no todas las niñas y niños del mundo tienen el respeto a la infancia como lo tienen en Cuba. En muchos rincones de este planeta a las criaturas las explotan laboralmente, sexualmente. Se les niega el derecho de disfrutar de su niñez. Y son manos de obra barata y juguetes en manos de sádicos criminales. Y seguiré adelante denunciando mientras que hayan niñas que se les mutila su cuerpo, negándoseles el derecho a sentir y a disfrutar de él. Que se les viole cada vez que a ellos les da la gana. Que se les asesine, y todo ello en base a unas leyes patriarcales, crueles e inhumanas. Y seguiré gritando mientras que sigan matando a mujeres apedradas por el simple hecho de sentir algo tan hermoso como son los sentimientos de amor. Y no podemos ya permitir, y seguiremos gritando y seguiremos adelante denunciando la violencia de género, porque nos siguen asesinando, nos están matando. No podemos permitir que hayan leyes ni actuaciones que vayan en contra de los sentimientos de los seres, entre unos y otros, sea hombre y mujer, sea hombre y hombre, sea mujer y mujer. Son sentimientos que nacen de aquí dentro. Y no podemos admitir la transfobia. También son sentimientos y derechos que tenemos todas y todos los seres humanos desde que nacemos. Esa palabra tan inmensa es sentirnos libres. Que hayan leyes donde dejen sin trabajo a familias enteras, sin sanidad, sin casa, sin ayudas sociales, y todo ello
todo ello provoque tanto suicidio. ¿Cómo podemos admitir que en este mundo hay alimento para alimentar a 4 mundos y este mundo se esté muriendo la mitad de hambre? Vivimos en un mundo injusto, donde los valores brillan por su ausencia, donde solo se impera la lucha por el poder y la gloria, y todo ello a costa de los pueblos, y todo ello a costa de los seres vulnerables, de los más vulnerables. Somos manejados como marionetas por el gran poder, como si no fuéramos seres con todos los derechos del mundo. Y quienes nos rebelan, quienes se rebelan, ya están marcados, ya estamos marcadas. Ya nos buscan. Niñas y niños de Cuba, niñas y niños del mundo, compañeros, compañeras, por todas estas razones, hay muchísimas más. He sacado solamente pequeñas pinceladas. Por todas estas razones tenemos que seguir, tenemos que animarle a todos y a todos a que sigamos adelante, porque la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de Compañeros, compañeras, Gerardo Hernández Nordelo. Se le hace un nudo en la garganta a uno después de ver algo así. Buenas noches. Y gracias por estar aquí todos ustedes, gracias especialmente a las personas que están de pie. Ojalá no se aburran ni se cansen. La niña ahí en la hora decía que del crimen de Barbados nadie sabe. Y sobre eso les quiero comentar algo muy breve. Hay un libro muy famoso que yo creo que tiene más de medio siglo ya, de la editorial de Reader's Digest, creo que se llama.
ya ha perdido fama, pero fue muy famoso. Y ellos hacen todos los años el Almanaque Mundial, que es un libro de referencia para muchas personas, los hacen en no sé cuántos idiomas y presumen de ser el libro de los hechos o de los datos, en inglés The Book of the Facts. Y por supuesto, como lo hacen los americanos, pues todo el mundo piensa que sí, que esa es la realidad. Hay una sección que publican año tras año, que el título es Los 100 actos terroristas más relevantes de la historia, y viene en orden cronológico. Y si usted va al año 1976, ahí no está el crimen de Barbados. Hay hechos terroristas, algunos bastante cuestionables, por cierto, en los que murieron 3, 4 o 5 personas, lamentables, siempre que muera alguien. Pero ese crimen barbárico que costó la vida a 73 personas no está en ese libro, nunca ha aparecido. O sea, lo quieren borrar de la historia. Y uno de sus autores, que es además autor de muchos otros actos terroristas, incluyendo el que costó la vida al ciudadano italiano Fabio Di Sermo, una bomba en un hotel cubano. Uno de sus autores, Luis Posada Carriles, se pasea todavía hoy libremente por las calles de Miami. Yo me pregunto si alguno de esos hechos terroristas de Luis Posada Carriles hubiera sido en contra de los Estados Unidos, y si él estuviera en cualquier ciudad del mundo, si ya no hubieran llenado de bombazos esa ciudad con sus drones y ya no hubieran matado unas cuantas personas inocentes tratando de cazar a Posada Carriles. Pero ahí lo tienen y ni siquiera ha tenido que enfrentar a la justicia. Para aquellas personas que quizás no estén muy claras del por qué yo estoy sentado hoy aquí, aunque pienso que la mayoría de ustedes conocen bien el caso, me gustaría usar unos minutos para hacer un poquito de historia. Desde que triunfó la Revolución Cubana en 1959, comenzaron las agresiones contra nuestro país, de todo tipo, porque ellos, si algo tienen los imperialistas y las fuerzas más reaccionarias, es que no perdonan que les hagan una revolución, como dijo Fidel, de los humildes y para los humildes. Y es lo que está ocurriendo ahora en nuestros pueblos, en Venezuela, en otros lugares, que esas fuerzas reaccionarias nunca se van a cruzar de brazos, siempre van a tratar de regresar. La CIA o el gobierno americano, las sucesivas administraciones norteamericanas a través de la CIA, reclutaron y entrenaron a muchos cubanos que habían abandonado el país, y desde ese mismo momento comenzaron a regresar, a veces en infiltraciones, comenzaron a repartir armas, surgieron bandas armadas en varias provincias de Cuba que costó muchísimo trabajo erradicar, y comenzaron los actos terroristas. Los CDR, ustedes lo deben conocer, se fundaron porque todas las noches en Cuba explotaban, en La Habana explotaban bombas. En el discurso de Fidel de fundación de los CDR se escuchaban todavía algunos petardos y cosas. Y son más de 2.000 las víctimas de hechos terroristas contra Cuba. Hubo un tiempo en que los Estados Unidos tuvieron que decir oficialmente que ellos no tenían nada que ver con eso ya, que la CIA tuvo que retractarse y decir que ya no financiaba ni organizaba acciones de ese tipo, pero lo cierto es que esas personas siguieron operando libremente en el territorio de los Estados Unidos con total impunidad. Si ustedes van, por ejemplo, a la prensa de 1962, ahí está el artículo de cuando José Basulto, el que dirige hoy Hermanos al Rescate, se montó en un barco, una lancha rápida, y fue hasta las costas de La Habana y bombardeó con un cañón el hotel Rosita de Olmedo, y regresó, dio una conferencia de prensa, y eso está, no es que yo lo estoy inventando ahora, ahí está. Alfa 66 con los comandos F4 salían en sus lanchas, disparaban, mataban gente, regresaban y daban una conferencia de prensa y nada ocurría. Después de muchos años aspirando a que Estados Unidos aplicara sus propias leyes e hicieran algo, pues Cuba se vio en la necesidad de enviar grupos de personas a infiltrar esas organizaciones, descubrir sus planes y enviar la información para Cuba. Y fue exactamente lo que hicimos nosotros. Yo no soy un soldado de carrera, ni soy un militar de carrera, yo estudié Relaciones Internacionales en la misma escuela que mi hermano Pochi, soy un poco más viejo que él. Y cuando me gradué me ofrecí voluntario para ir a Angola,
y al regresar de Angola, al parecer en Angola estuve al frente de un pelotón de exploración, estaba supuesto a ser segundo todo el tiempo, el jefe del pelotón regresó, tuve que quedarme al frente del pelotón, etc. Y al regresar se me acercaron los servicios de inteligencia de Cuba y me plantearon una misión, me dijeron, bueno, nosotros sabemos, tú vas a ser diplomático, fue lo que estudiaste, pero tenemos esta situación en la Florida, están viniendo grupos a hacer terrorismo aquí en Cuba, necesitamos a alguien que vaya y investigue y mande la información. Para cualquier cubano eso hubiera sido un honor, que se le presente una oportunidad como esa de defender a su pueblo. Los cubanos revolucionarios de las últimas generaciones no estuvimos en la Sierra Maestra, no tuvimos esa oportunidad histórica, no estuvimos en Girón, y entonces para mí esa fue mi oportunidad. No lo pensé dos veces y dije que sí. Recibí un entrenamiento de un tiempo y fui para los Estados Unidos con la misión de dirigir a un grupo de agentes que a su vez habían salido ilegalmente del país. René González, por ejemplo, se había robado un avión, lo recibieron como todo un héroe, y allá pues, comenzamos a trabajar, a dirigir a esas personas y recopilar la información y enviarla para Cuba. Así nos mantuvimos por varios años. En el año 98 ocurrió un hecho importante, y fue que estos grupos de terroristas habían recrudecido sus acciones después del desmoronamiento del campo socialista. Pensaban que a Cuba le quedaba muy poco tiempo y que había que darle el tiro de gracia. En el año 97 solo explotaron unas 6-7 bombas, algunas no explotaron, fueron detectadas, pero bueno, el caso fue que se pusieron varias bombas en hoteles de La Habana y otras instalaciones, incluyendo la bodeguita del medio. Cuba tenía información, parte a través de nosotros, de que se planeaba poner bombas en aviones que llevaran turistas a Cuba, principalmente desde Centroamérica, donde las medidas de seguridad eran más relajadas, para afectar el turismo, meterle miedo a los turistas. Ustedes saben que Cuba estaba viviendo prácticamente el turismo en aquellos años. Esas líneas aéreas, algunas eran norteamericanas, y Cuba dijo con toda razón, bueno, ya esto afecta directamente a intereses norteamericanos, a lo mejor ahora van a hacer algo, y pidió una reunión secreta con el FBI, que envió unos agentes a La Habana, y Cuba le pasó toda la información. Se ha dicho erróneamente, o se ha interpretado que por esa información fue que descubrieron a los 5. Eso es un error. En primer lugar, Cuba nunca hubiera entregado ninguna información que pudiera comprometer la identidad de ninguno de nosotros, y en segundo lugar, para ese entonces ya los 5 estábamos siendo investigados, o sea que eso no tuvo que ver directamente con nuestro arresto, pero en mi opinión que sí influyó en la decisión de arrestar a los 5, porque si usted tiene 5 personas que sabe que están haciendo un trabajo, primero no le están haciendo daño a Estados Unidos, segundo los tiene identificados, usted los deja. Esa decisión precipitada de arrestarnos el 12 de septiembre, en mi opinión, tuvo que ver con el hecho de que se había producido un primer encuentro entre oficiales de Estados Unidos y oficiales de Cuba, y hay muchos intereses poderosos a quienes no le convenía ese tipo de cooperación, ese tipo de acercamiento, y quisieron provocar un incidente que lo entorpeciera, como de hecho ocurrió. El caso es que apenas 3 meses después de esa reunión, no se arrestaron a los terroristas, sino se arrestaron a las personas que estaban recopilando la información. De un inicio arrestaron 10 personas, 5 no resistieron las presiones y decidieron cooperar con las autoridades. A los otros 5 se nos ofrecieron villas y castillas. Fue una mezcla, en los interrogatorios hubo una mezcla de presiones con ofertas, y cuando nos negamos a cooperar con las autoridades, pues nos tiraron en las celdas de castigo que los presos conocen como el hueco, por espacio de 17 meses. De esos, los 6 primeros meses fue en total aislamiento en régimen de solitario. Tuvimos que, a través de los abogados, pelear legalmente el hecho de que nos dejaran compartir al menos el cuarto con nuestros compañeros. Entre los 5, siempre había uno solo porque éramos 5, pero el caso fue que estuvimos en celdas de castigo por 17 meses sin haber dado ninguna justificación y ningún motivo para ello. El juicio se estuvo preparando por un periodo de tiempo muy largo, entre otras cosas por las dificultades que nos pusieron. Ellos clasificaron toda la información que habían ocupado, la clasificaron como secreto. Todo lo que encontraron, lograron descifrar en nuestras computadoras, lo clasificaron como secreto, incluyendo recetas de cocina, todo, precisamente para que costara muchísimo trabajo. Los abogados tuvieron que sacar un permiso especial, un clearance que ellos le llaman, para poder tener acceso a la información. La ubicaron en un sótano de la corte y había que ir allí
escoltados por los marshals para poder ver los papeles. Como resultado de eso no pudimos ver, ni siquiera revisar todos los papeles del caso, pero además algo fundamental, el juicio pedimos sacarlo de Miami a cualquier otra ciudad. Usted se podrá imaginar que en Miami enjuiciar a unas personas que han reconocido trabajar para Cuba, han reconocido defender a la revolución cubana. Ustedes se pueden imaginar qué clase de juicio se puede tener allí cuando una orquesta como los Bam Bam van a tocar y tiene que salir la Guardia Nacional porque tiran hasta cócteles Molotov. Cuando una compañía de viajes como la de Vivian Manelut, que es una cubana americana ahí en Miami, nada más que porque transportó cubanos a la visita del Papa hacia Cuba y transportó el colchón que usó el Papa, no este sino el anterior, nada más que por eso le tiraron un cóctel Molotov a la agencia de viajes en pleno corazón del Coral Gables en Miami y quemaron la agencia. Hasta el día de hoy todavía no se sabe quién fue. Rosita Fornés, que es la vedette más famosa de Cuba, ya pasa de los 90 años, cuando tenía 80 y tantos se ofreció para dar unos conciertos gratis en Miami y recoger fondos para los enfermos de SIDA, y al restaurante que la contrató para que cantara ahí, que era, dicho sea de paso, del Centro Banco, un restaurante emblemático de esa ciudad donde se hacían conferencias, etc., le tiraron un cóctel Molotov y lo quemaron también, a pesar de que su dueño era abiertamente contrarrevolucionario, o sea, quizás no contrarrevolucionario, pero no era simpatizante, ni mucho menos de la revolución cubana. Quemaron el restaurante. En esa ciudad, donde han matado gente por el solo hecho de decir que quieren tener relaciones con Cuba, y los nombres están ahí, Negrín, Muñiz Varela de Puerto Rico, pero también que nos mataron gente de Miami. En esa ciudad fue el juicio de los 5. Nosotros pedimos algo tan sencillo como un cambio de sede y la jueza lo negó. Así que tuvimos que ser enjuiciados ahí. El juicio duró más de 6 meses, uno de los más largos de la historia judicial de Estados Unidos. Presentamos más de 100 testigos, incluyendo generales de 4 estrellas que fueron ahí por la defensa, no por los fiscales también, y reconocieron que no había habido espionaje, que no había hecho ningún daño a los Estados Unidos. Pero a pesar de eso, el jurado deliberó apenas unos minutos, unas horas, nos encontraron culpables de todos, absolutos todos los cargos de los que se nos acusaban, y la jueza vino después, un tiempo después, y nos sentenció absolutamente a lo máximo que las leyes le permitían sentenciarnos en todos los cargos. René recibió una sentencia de 15 años porque no podían darle más, Fernando alrededor de 18, Ramón cadena perpetua más unos años, Antonio cadena perpetua más unos años, y en mi caso 2 cadenas perpetuas más 15 años. Después de la sentencia nos separaron y nos enviaron a las prisiones más lejanas posibles para que estuviéramos lo más separados posible en los Estados Unidos, todo el mundo separado, y a mí caí en la costa oeste, en Lompoc, una prisión en Santa Bárbara, California. Estuve 2 años ahí hasta que Lompoc, ya porque era una prisión muy vieja, la fueron a convertir en prisión de mediana seguridad, y todos los presos peligrosos hubo que sacarlos, incluyéndonos a mí, y me pasaron para Victorville, una prisión nueva en el alto desierto de California, donde estuve por espacio de 10 años. Ahora, durante todo este tiempo, fueron muchísimas las violaciones que se cometieron contra nosotros. Después de aquellos 17 meses en celdas de castigo, estuvimos alrededor de 2-3 meses en diferentes etapas también en celdas de castigo, lo que los presos conocen como el hueco. En el año, en el caso de Lompoc, antes de irme de ahí, cuando Estados Unidos invade Irak en el año 2003, a los 5 en sus respectivas prisiones nos llevan al hueco nuevamente y pretendieron ponernos bajo algo que ellos conocen como medidas especiales administrativas, que es el régimen con el que colocan a los terroristas, a las personas acusadas de terrorismo. A mí me ponen en el hueco normal, pero después me sacan de allí y me ponen una sección de 10 celdas que estaban en un sótano debajo del hueco, que los presos les decían la caja. Ahí llevaban gente que estaban ya, que habían perdido la mente, que habían atacado guardias, que habían incendiado colchones, etc. Y era una celda tapiada con doble puerta, una de rejas y forrada con plástico para que uno no escupiera, y otra de hierro que se cerraba automáticamente. Me tuvieron ahí en calzoncillos, sin zapatos, con la luz encendida las 24 horas. Yo no sabía si era de día o de noche. La orientación era de total aislamiento. Mis 2 puertas estaban cerradas, las de otros presos tenían la de hierro abierta para que al menos ellos pudieran recibir un poco de aire. La mía estaban cerradas las 2. Cuando descargaban el baño en la celda de arriba, chorreaba agua sucia por las paredes.
me quejé por escrito, pero no hicieron caso. No había nada que leer, nada que escribir. Un día me dieron unos cuantos papeles con todas las regulaciones de lo que no se podía hacer, las limitaciones de visitas, etc. Y el papel decía que así íbamos a estar por espacio de 1 año y que después de ese año se podía revisar el caso y extenderlo otro año más. En otras palabras, como dicen los presos, que me habían apagado la luz completamente. Gracias a la solidaridad internacional estuvimos 1 mes nada más en esas condiciones. Es difícil no volverse loco así cuando uno está en una celda pequeña sin nada que leer o que escribir, y cuando el único entretenimiento es caminar de una pared a la otra. Pero bueno, el apoyo de todos ustedes fue fundamental en el hecho de que nosotros mantuviéramos nuestra salud mental. A lo largo de nuestro encarcelamiento fuimos testigos de muchísimas cosas desagradables, porque algo que debemos señalar es que algunos amigos piensan, nos han preguntado con genuina curiosidad, bueno, pero ustedes no eran presos comunes, ustedes los pusieron en otro tipo de prisiones o los mantuvieron aparte de otros presos, y no hubo nada de eso. La realidad, todo lo contrario, tuvimos que compartir incluso las celdas con personas con largas carreras criminales, asesinos, pandilleros, mafiosos, drogadictos, narcotraficantes, todo tipo de criminales. Y estábamos allí por 16 años, 4 meses y 3 días, o al revés, 3 meses y 4 días, compartimos con estas personas, convivimos con esas personas. Por último, como ustedes saben, en nuestro caso cayó de la misma manera en que se había agravado, porque había caído en el conflicto, en el medio del conflicto entre Cuba y Estados Unidos, el conflicto histórico que todo lo ha hecho muy difícil entre esos dos países por muchos años. También después cayó en otra coyuntura y fue parte de este, digamos, proceso de acercamiento entre los dos países. Quizás haya sido la llave precisamente que condujo a que comenzara ese acercamiento. Y para algunos de ustedes que se han preguntado cuándo tú supiste que iban a salir, les cuento que a Antonio y a Ramón lo sacan de sus prisiones el día 15 de diciembre. El 16 nos estábamos encontrando los 3 y el 17 estábamos en Cuba. Pero a mí me sacan desde el día 4 de diciembre de mi prisión, no me dicen para qué, no me dicen que empaque mis cosas, nada, y me llevan para otro hueco en la prisión de Oklahoma, y ahí me tienen por espacio de 11 días, también en una celda de castigo, sin decirme absolutamente nada, ni por qué estoy ahí, ni para dónde voy, nada, contando las horas nada más esos 11 días, hasta que el día 15 me sacan, me unen entonces con Ramón y Antonio. El día 16 por la mañana fue que nos vimos los 3, y es así que se nos informa ahí. Tuvimos una videoconferencia con un oficial en La Habana que nos daba noticia de que se había producido un arreglo con los Estados Unidos y que el presidente Obama había firmado nuestra libertad. Ahí estaban los documentos que teníamos que firmarlos nosotros. El oficial en La Habana lo tenía en español, nosotros lo íbamos a firmar en inglés, y por lo tanto lo que hicimos fue leerlos para saber que estábamos firmando lo mismo. Fue un momento de muchas emociones. Nos dimos el gusto de hacer un pequeño discurso y decir algunas cosas delante de las autoridades norteamericanas que estaban ahí, que fueron, dichos de paso, quienes nos acompañaron después. Se identificaron como Departamento de Estado y nos acompañaron después en ese avión que ustedes ven, ese avión blanco. Después de firmar los documentos nos regresaron a nuestras celdas otra vez, pasamos la noche ahí, no dormimos por supuesto. Al otro día por la mañana nos preparan, nos cambian de ropa y nos encadenan nuevamente. Llegaron los marshals, nos pusieron cadenas en los pies, cadenas en la cintura, esposas, y las esposas encadenadas a la cintura también. Nos montaron en unas camionetas y nos llevaron para el aeropuerto. Ahí tomamos ese avión que ustedes ven, veníamos encadenados en el avión, los 3 juntos sentados en un asiento, y el avión vacío, excepto por los marshals, los funcionarios del Departamento de Estado y nosotros. Cuando el avión aterriza es que nos remueven las cadenas y esperamos un tiempo ahí porque todo estaba bien cronometrado, hasta que ya nos dijeron que podíamos descender y nos encontramos en Cuba. En unos minutos estábamos ya frente a Raúl Castro. Cuando él lee sus palabras informándole al pueblo que estábamos los 5 y que se había decidido restablecer relaciones con Estados Unidos, nosotros estábamos sentados frente a él, pero no sabíamos lo de las relaciones, nos enteramos ahí por sus palabras.
un momento muy emotivo para todos, el reencuentro con nuestros familiares. Debí mencionar que entre las violaciones que se produjeron durante estos años estuvo el hecho de que entorpecieron tremendamente las visitas de nuestros familiares. Hubo personas acá, incluyendo de Canarias, abogados, etcétera, que manifestaron su interés por visitarme, pero nunca se les permitió porque en la prisión de Victorville me aplicaban al menos a mí una supuesta resolución que yo nunca había escrito, pero dicen que existía, que decía que para que yo recibiera una persona, un visitante, tenía que ser que esa persona me conociera desde antes de yo estar preso. Todo el que llenaba una planilla pidiendo visitarme, había un espacio que decía, usted lo conoce de antes, y ponía que no, lo negaban. O sea, yo llevaba 16 años preso y tenía 2 cadenas perpetuas. Se supone que según ellos, según su lógica, desde el año 1998 ya no podría tener ningún amigo nuevo, o al menos no podrían visitar mi prisión. Y así negaron congresistas, negaron personalidades religiosas, etcétera, etcétera. En el caso de mi esposa Adriana, ustedes saben que no me la dejaron ver por espacio de 12 años. Estuve muchísimo tiempo sin verla, le dieron la visa una vez y la detuvieron cuando entró por el aeropuerto de Houston. Estuvo 11 horas bajo interrogatorio, la pusieron de vuelta en un avión para Cuba y yo nunca la pude ver desde entonces. Nunca más le dieron visa, ¿no? Esas fueron algunas, a grandes rasgos, algunas de las violaciones durante el proceso. Bueno, nuestro regreso, como ustedes saben, se produjo el 17 de diciembre del año 2014 y para la historia, quizás, sobre todo la historia que escriben los poderosos, recoja que salimos gracias a que el presidente Obama firmó nuestra libertad, y de cierto modo eso es cierto, pero eso no es, como dicen los americanos, no es la foto completa. En esa foto falta algo que es fundamental y es el tremendo apoyo que nosotros recibimos de compañeras y compañeros en el mundo que desde que el caso se hizo público no dejaron de acompañarnos un momento con sus esfuerzos, muchos de los cuales se encuentran hoy sentados aquí, por cierto, y yo no me cansaré de decir que esas personas que debajo de la lluvia, muchas veces debajo del sol, debajo de la nieve, salieron a manifestarse, le escribieron cartas a los 5, escribieron poemas por los 5, recogieron firmas, recogieron recursos para comprar un anuncio en una página de un periódico, etc. Todas esas personas que pusieron su granito de arena para que los 5 fuéramos libres son hoy los principales responsables de esta felicidad que estamos viviendo nosotros junto a nuestro pueblo y junto a nuestros familiares. Ustedes en su momento supieron identificar una causa justa, a veces nadando en contra de la corriente y siendo objeto, siendo blanco de muchas críticas, sobre todo personas que tienen responsabilidades políticas o gubernamentales en algunas localidades y que sabían que iban a ser criticados. Personas que salían a la calle a veces con información sobre los 5 y recibían críticas a otras personas, porque para muchas personas o no éramos nadie porque no se conocían del caso, o éramos 5 espías, 5 terroristas que habíamos ido a destruir los Estados Unidos. Sin embargo, ustedes se opusieron a todo eso. Ustedes no vacilaron en dar el apoyo a los 5 y a nuestros familiares, y hoy pueden sentir la inmensa satisfacción de saber que ustedes estaban del lado correcto de la historia y que ustedes estuvieron del lado de la justicia. Por eso, mi principal mensaje de hoy es precisamente el agradecimiento que traigo de mis 5 hermanos, de mis 4 hermanos y de nuestros familiares, y me tomo la atribución de hacerlo también en nombre del pueblo de Cuba, en nombre de todos los revolucionarios cubanos que han disfrutado también esta victoria. Gracias a ustedes. Gracias por todos sus esfuerzos. Gracias porque se estoy hoy junto a mi esposa y con nuestra preciosa hija. Es también gracias a los esfuerzos de ustedes. Y lo agradezco de todo corazón en nombre de los 5. Gracias a Canarias por hacerme sentir en casa, por haberme permitido reencontrarme con mis raíces, con la tierra de mi madre. Esta es una visita que nunca voy a olvidar, lo digo de todo corazón. Muchas gracias.
cómo rompemos el hielo y pasamos de una emoción a otra en este turno de preguntas que se abre ahora para todos ustedes. Veo que con ánimo desde el público. Tenemos, lo digo desde ya, aproximadamente 3/4 de hora para esas intervenciones. Marcaré cuando vaya llegando el final. Bien, rogaría a todos y a todas, yo sé que tenemos muchas ganas de hablar con Gerardo, pero rogaría, por favor, en nombre de todos y todas los que estamos aquí, que las intervenciones sean cortas, que sean preguntas lo más concretas que podamos formular para agilizar, para dinamizar este encuentro y que la mayor parte de personas puedan intervenir y puedan participar en él. Adelante, compañeros. Bueno, yo me llamo José Antonio Berenguer, soy cubano, Hola, yo me llamo José Antonio Berenguer y soy cubano, llevo 17 años residiendo aquí en Canarias. Yo verdaderamente me siento muy agradecido de que tú estés aquí, porque el pueblo canario verdaderamente se buscó hizo suya la lucha por ustedes y yo como cubano te repito, ¿no? Me siento agradecido de la actitud que asumiste y siempre cuando lo veía y cuando oía desde aquí, ¿no? Asumía mucho que ustedes asumieron a Martí y a Maceo. Una Martí porque Martí decía que una idea justa desde el fondo de una cueva puede más que un ejército, y Maceo que decía que la libertad no se mentía. Bueno, terminando eso, yo quisiera, como estamos hablando de solidaridad, tú hicieras alguna historia sobre cómo fue tu primer encuentro con Danny Glover, como una forma de esa solidaridad que parte del pueblo norteamericano también siempre hacia el pueblo cubano. Y también que comentes algo sobre esa foto muy bonita tuya que está con el pajarito, porque eso también demuestra, yo leí historia, que dentro de la misma cárcel había gente, presos que tenían una gran admiración. Un abrazo para ti, hermano. Rapidito te cuento que Danny Glover conoció a nuestros familiares, incluyendo a Adriana, si mal no recuerdo, en el 2003 o 2006, que fue uno de los foros sociales en Sao Paulo, y allí ellos conversamos y él mostró interés en apoyar nuestra causa. Después jugó un papel fundamental el cineasta Saúl Landau, ya tristemente fallecido, quien coordinó la visita de Danny Glover a la prisión. Ustedes recordarán que les dije hace un momento que nadie que no me conociera podía visitarme. En el caso de Saúl Landau, él dijo, mintió, exponiéndose a que lo acusaran de perjurio, mintió en la planilla, dijo que sí me conocía porque una vez fue a Cuba y en el instituto donde estudiamos allá nos encontramos, etc. Y en el caso de Danny Glover, él puso que no me conocía y me llamó un consejero, el consejero de la unidad, es un guardia que se ocupa del papeleo y eso, me dijo, oye, que tu amigo ya recibió la planilla y puso que no te conoce, dile que mande otra y ponga que sí, porque si no, no te voy a poder aprobar. Y así se lo dije, ¿no? Lo que pasó fue que después de eso me vuelven a llevar al hueco porque dicen que llegó una carta a la prisión con un polvo blanco con mi nombre y me llevaron al hueco. Fue en pleno verano y me ponen en una celda que el aire, esas prisiones son selladas, tiene que tener aire, que el aire estaba defectuoso, afuera había 110 grados Fahrenheit y adentro eso era, el que estaba compañero de cuarto conmigo dormía en el piso para poder respirar por debajo de la... Y entonces viene un abogado a visitarme y yo le digo lo que estaba ocurriendo, y cuando en Cuba se enteran, Fidel personalmente habló en el marco de la Asamblea Nacional, hizo una denuncia y ahí la prensa lo tomó y se armó un tremendo escándalo. Los grupos de solidaridad en todos lados salieron a protestar y todo el mundo se volcó a la prisión, al punto de que cuando me tienen que sacar, las investigaciones son por 90 días, me sacaron en 13 días y cuando me sacan me llama el guardián de la prisión y me dice, era nuevo, y me dice, ¿usted sabe quién soy yo? No, yo soy el que he tenido que estar respondiendo los teléfonos aquí, diciendo a la CNN que no lo estamos torturando, y a la BBC de Londres, y a no sé quién. Entonces, en todo ese marco, yo digo, bueno, y dicho sea paso, me va a visitar Danny Glover ahora. ¿Cómo que Danny Glover? Sí, estaba aprobado.
y resulta ser que llamaron a ese consejero y le alaron las orejas y se armó tremendo lío, pero ya no podían decir que no, porque ya estaba ya la planilla. Entonces lo que hicieron fue decirme, no, cada vez que venga tienes que informarlo no sé qué anticipación, y por supuesto no puede traer cámara, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquel primer encuentro con Dani fue muy emotivo. Entre nosotros se ha forjado una tremenda amistad. Hace poco fue finalmente a Cuba y nos encontramos allá en Libertad, conoció a él. Quiero mencionar de nuevo a Saúl Landó, el director de Que el verdadero terrorista se ponga de pie, un excelente documental sobre el terrorismo contra Cuba, y que fue quien llegó a Dani, ¿no? Una persona realmente extraordinaria. Cualquier actor de primer nivel como él pudiera dedicarse a vivir de su dinero y no preocuparse más que por sus películas. Sin embargo, hay muchas oportunidades de películas que él pierde porque el guión no lo convence, porque no son guiones inteligentes, porque repiten cualquier cliché. Uno de los últimos guiones que renunció era una película que querían hacer. Había un personaje que era una enfermera en Estados Unidos atendiendo a un americano negro que estaba en fase terminal, y resulta ser que esa enfermera, como parte del guión, empieza a hablar mal de Cuba, de por qué ella se fue de Cuba, etc. Y el negro al mismo tiempo había tenido una vida de lo más feliz en Estados Unidos, había vivido todos los años 60, los años de la discriminación, etc. Pero no tenía ningún conflicto. Y Dani llamó al director y le dijo, mira, este guión, yo no sé para quién tú lo hiciste, pero ningún americano se va a creer esto. En primer lugar, por lo de Cuba, yo estaba en Cuba, yo sé que están así, así, así. Y en segundo lugar, porque yo soy negro y yo padecí en este país la discriminación. Así que quédate con tu guión, esa película no es para mí. Ese es el tipo de persona que es Dani Glover. Y rápido, lo del pajarito fue unos presos trabajando en la fábrica, ahí está, con unas mangueras, estaban limpiando con los guardias y tumbaron un nido, y uno se mató y el otro estaba vivo, pero no tenía ni plumas todavía, y el guardia parece que se conmovió y dejó que los presos no entraran a las unidades. Pero el que lo llevó a la primera noche armó un escándalo, el pichón no lo dejaba dormir, y al otro día me dijo, Cuba, tú quieres pájaro, porque yo no. Y entonces lo cogí, lo crié escondido, porque si te encuentran eso en una celda, te da un reporte disciplinario, vas para el hueco, etc. Pero bueno, ya había algunos guardias que se hacían cómplices, ya a uno le tenían su respeto, sobre todo en los últimos años, que ya sabían quiénes eran, y de otros hubo que esconderlo, ¿no? El caso es que el pajarito se crió como si fuera un perro, porque estaba siempre dentro de la celda. Mi idea siempre fue soltarlo, ¿no? Y bueno, lo alimentaba, etcétera, volaba en mi celda. Ya cuando aprendió a volar, lo saqué para el patio y lo solté. Pero el hombre daba 2 o 3 vueltas y venía y se me posaba arriba otra vez. Y eso pasó varias veces, lo solté. Una vez se fue del lado de allá de la prisión, que estaba dividida la prisión en 2, y alguien lo cogió por allá y lo amarró con un cordón de zapatos, ya se le fue y volvió con la unidad mía. Las cosas que ocurrieron con ese pájaro, si a mí alguien me las cuenta, te lo digo honestamente, si a mí alguien me lo cuenta, yo digo que es mentira. Pero lo viví, parecía un perrito el pájaro ese. Una vez llegó a los alambres de púa de la unidad del frente, una de esas veces que yo lo solté, y me dice aquí, en Cuba hay un pájaro afuera que yo creo que es el tuyo. Porque yo le había pintado la cola de rojo para reconocerlo, y se le cayeron las plumas por la tinta, qué sé yo. En fin, que salgo y nos paramos. De esto ocurrió delante de lo menos 20 personas. Me paro y miro para arriba de los alambres de púa y estaba, y lo empiezo así como yo le daba la mano, y vino, pero un día venía una inspección del buró de prisiones, y hay un guardia que me dice, oye, el pájaro ese que tienes ahí, suéltalo, porque viene una inspección y te vas a meter en problema tú, me vas a meter en problema yo. Y entonces salí al patio y lo solté, ¿no? Después de eso fue esto que les cuento, que él regresó, y lo tengo en el cuarto otra vez. Hay una bronca grande en la prisión y cierran la prisión, y entonces venía un registro, y yo dije, antes que me encuentren el pájaro aquí, lo suelto por debajo de la puerta para que él vuele adentro de la unidad. Eran 32 celdas abajo, 32 celdas arriba, exactamente iguales todas las puertas de hierro. Y el guardia ve el pájaro y sube y me dice, oye, ese pájaro que anda volando por ahí no fue el que yo le dije que soltara. Y yo, sí, es ese, y yo lo solté, pero él mira.
¿Cómo tú me vas a decir a mí que el pájaro vino? Y se fue. Y empiezo a llamarlo por la puerta de hierro. Oye, el pájaro vino para la celda mía, derechito, y se posó en el cristalito así de la puerta. Se posó buscando y le doy a la puerta de hierro. Y el guardia que ya había bajado hace así, mira, y se puso la mano a la cabeza. Y subió, y él mismo abrió la ventanita donde meten la comida, el mismo guardia, para que el pájaro entrara. Y así lo tuvo unos días más hasta que venía ya un registro. Eso era algo que siempre que había un hecho de violencia registraban todas las celdas, las miraban al revés. Y entonces tuve que llamar a unos guardias que estaban registrando y decía, mira, aquí tengo un pájaro. ¿Dónde? Y viene, y se me coge. Entonces me dijo, no, tienes que sacarlo, hay que soltarlo porque un pájaro, que las enfermedades. Me abrieron la celda para llevarme abajo para que lo soltaran a la puerta de la unidad, ¿no? Pero que en un lockdown, en un encierro de eso, cuando van y le abren la celda a alguien y lo sacan es porque va para el hueco. Y entonces cuando me vieron bajar los otros presos, empezaron a darle patadas a la puerta y decían, se llevan a Cuba para el hueco con pájaro y todo. Y entonces los guardias me dijeron, cállense, aquí no se lleva nadie para el hueco, hay que soltar el pájaro. Y lo solté. Y entonces la gente que tenía su celda de ese lado de la puerta me dijeron que estuvo 2 o 3 días dando vueltas por ahí, pero ya ese encierro duró un mes casi. Cuando salimos ya no estaba, o sea, no lo vi más. Pero una historia bien linda la del pajarito. Hay personas que me preguntan si las fotos son un montaje, pero realmente no son montajes, son allí mismo en el patio que era donde dejaban tirar fotos los fines de semana. Ahí era donde yo soltaba el Belín, lo mismo se me posaba en la cabeza, que en el hombro, hay varias fotos de eso. ¿Me la firmaría? Sí, cómo no, por supuesto. Siguiente, ¿alguien más quiere intervenir? Omar Puzán, perdón, sí. Buenas tardes a todos. Desde el pueblo saharaui quiero lanzar un saludo revolucionario a los 5 héroes y al pueblo cubano. Gerardo, yo soy Omar. Me sonrío porque la sonrisa, como hemos reído todos, es el blindaje psicológico y moral contra la barbarie, contra la represión, contra todos los tipos de violaciones. Gerardo, yo soy Omar. Siento que somos gemelos. ¿Por qué? Porque yo también soy víctima. Mi padre y mi madre murieron en las cárceles marroquíes. Mis hermanas han estado 16 años secuestradas, desaparecidas. La trinchera, por lo tanto, de la resistencia contra la barbarie, contra la represión, contra las violaciones de derechos humanos, es una trinchera muy larga y en ella estamos resistiendo. Muchas gracias. Quiero aprovechar la intervención de Omar porque sé que va a salir la pregunta y no sé si nos alcanza el tiempo, quizás se quede en el tintero, y si quiero mencionar algo, ¿no? Nosotros estamos aquí, no lo duden, gracias a Solidaridad Internacional y gracias a las muestras de unidad que dieron ustedes y otros compañeros en el mundo, y gracias a ese espíritu de lucha que ustedes y otros compañeros del mundo mostraron. Ahora yo les pido, como he estado haciendo donde quiera que voy, que no se desmovilicen, que enfoquen con ese mismo espíritu, esa misma unidad y esa misma lucha hacia otras causas que tanto necesitan de la solidaridad internacional. Y por eso me alegro que el compañero Omar mencione, porque está la causa del pueblo saharaui, por quien tenemos una gran admiración y compartimos, fuimos compañeros de estudio con hermanos y hermanos saharauis. Los cubanos tenemos una gran admiración por su pueblo, como la tenemos por el pueblo palestino, a quienes manifestamos también nuestra total solidaridad
por supuesto Venezuela, Ecuador, todos los países de nuestra región, y presos políticos también y presas políticas que continúan bajo las rejas. Nosotros les pedimos que de la misma manera en que apoyaron a los 5, apoyen esas causas, porque la solidaridad sí hace una gran diferencia. Y aún si viésemos lejos la victoria, y aún si viésemos lejanas las posibilidades de sacar a esas personas de prisión, una carta ayuda muchísimo cuando un preso sabe que cuenta con el apoyo de personas afuera que están luchando por su libertad. Así que los exhorto a que le escriban a los presos políticos, los exhorto a que continúen tratando de romper el bloqueo mediático que sufren los presos políticos y tantas otras causas justas en el mundo, las tergiversaciones sobre la realidad de Venezuela, sobre la realidad en Ecuador y en nuestros pueblos. Ahí es un combate diario que hay que tener contra la prensa burguesa que tanto miente sobre nuestros pueblos. Así que de nuevo, los exhorto a que continuemos la lucha cada vez más unidos y con ese mismo espíritu que ustedes mostraron en la campaña por los 5. Buenas noches, Gerardo. Yo te quería trasladar una pregunta, bueno, no es mía, es de una amiga mía cubana, de Ciego Dávila, que desgraciadamente hoy no ha podido estar aquí contigo, y te mando un fuerte abrazo. Y la pregunta de ella es que cómo está Gema, por un lado, y luego que por qué no te trajiste contigo a tus compatriotas. Gracias. Bueno, los canarios son muy respetuosos. Nadie me había preguntado por lo de Gema y el proceso, o sea, me habían preguntado por ella, pero no por... Y ahora usted me recuerda y voy a hacer mención breve a Gema, pero primero la otra parte de la pregunta. Nosotros hemos hecho algunos viajes juntos, los 5, pero han sido muy contados, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, que tuvieron la gentileza de ponernos incluso un avión para que pudiéramos ir los 5 juntos, etc. Logísticamente se complica muchísimo el que viajemos los 5 juntos, además que es un gasto de recursos considerable, y por otra parte tenemos unas agendas, tenemos tantos compromisos nacionales e internacionales que hemos decidido, incluso en Cuba, separarnos y tratar de cubrir la mayor cantidad de territorio posible, ¿no? Y eso ocurre en el exterior también, por eso es que no estamos todos aquí. Tuve la suerte, la dicha de que me tocara a mí venir precisamente a Canarias. Agradezco muchísimo la invitación. Sobre lo de Gema, yo quiero compartir con ustedes porque hay personas que me han preguntado y me preguntan en silencio, como un poco apenados, y es un tema que no tenemos ningún tipo de tabú, ¿no? Nosotros, Adriana y yo, estamos juntos desde que ella tenía 16 años. Somos novios, nos hicimos novios con 16 años, ella 21 yo. Nos casamos en el año 88 y obviamente en nuestra vida aplazamos la maternidad por varias razones. Primero yo estaba terminando mis estudios, después ella estaba terminando los suyos, después fui a Angola, etc. Cuando a mí se me presenta la misión, le dije, mira, voy a salir del país por un tiempo, tenemos posibilidad de tener nuestro hijo ahora y vas a tener que criarlo prácticamente sola o esperamos. Y como éramos jóvenes, pues decidimos esperar hasta que las cosas se complicaron, como ustedes saben, ¿no? Ya cuando ella entró en cierta edad, pues decidimos congelar sus óvulos, siempre con la esperanza de que algún día pudiéramos tener nuestros hijos, algo que se fue viendo cada vez más lejos y ya prácticamente yo había perdido toda esperanza de que fuera posible. Hay algo que debo mencionar, es que la compañera Vilma Espín, que ustedes saben quién fue, siempre que veía a Adriana le insistía, no te rindas, no dejes de luchar por tu maternidad, yo sé que algún día lo vamos a lograr, tú vas a ser madre, y ella le daba mucho ánimo a Adriana en ese sentido, ¿no? Ya cuando empieza el proceso de negociaciones entre los dos países, pues el tema lo retomamos y hay un momento muy importante, es una visita que hace a Cuba el senador norteamericano Patrick Leahy, quien estaba interesado por el caso de Alan Gross. Allí no estaba previsto que se entrevistara con Adriana, ni mucho menos, pero todos ustedes que conocen a Adriana saben que ella no se rinde fácil y se le apareció en el hotel al hombre y le pidió 10 minutos de su tiempo y se sentó con él y le dijo, quiero
hablarle de algo. Estaba la esposa de él también, y ella le expuso magistralmente, muy brevemente el caso, y le dijo: yo quiero que usted me ayude a ser madre. Y se viró para la esposa y le dijo: usted es madre y sabe de qué yo estoy hablando. Mi esposo no es un criminal, y bueno, no puedo repetir las palabras de ella, pero el caso es que la esposa hasta lloró y le dijo, después que se despidieron, ella llamó a Adriana aparte y le dijo: mi esposo es un hombre de buen corazón y yo sé que te va a ayudar, gracias por tu exposición, etc. Todo parece indicar que efectivamente el senador Leslie empezó a mover las cartas, y no quiero quitarle el mérito tampoco a otras personas que hicieron sus gestiones también. Había amigos de todo el mundo, organizaciones, instituciones religiosas, etcétera, tratando de ayudar, pero al final parece que el hombre que tuvo la clave fue ese senador, y el pedido llegó hasta la Casa Blanca. Aceptaron. Cuando me dicen que lo estaban pensando, yo realmente no lo creí. Después me dijeron, parece ser que lo aceptaron, y tampoco lo creí. Pero cuando ya un día me llaman con mucho secretismo a hacerme análisis de sangre en la prisión, ya ahí empecé a sospechar, ¿no? En esencia, y aunque hay muchas cosas de estas que el acuerdo fue mantenerla en absoluto secreto, ya del lado de allá se han dicho algunas cosas y yo no voy a revelar muchos detalles, solo lo que se conoce. Un día me sacaron de mi prisión de madrugada sin que nadie supiera nada y me llevaron para otra prisión. Incluso los guardias que me llevaban me preguntaban: ¿para qué tú vas para allá? Y yo decía: yo no sé. En esa otra prisión, ahí en la clínica de esa otra prisión, fue que hice la donación. No tengo que dar detalles, pero... y ya, esa fue toda mi intervención. Ahora, por esas cosas que tiene la vida, se parece más a mí que a Adriana. Yo en realidad no pasé ningún trabajo. Eso fue llevado a una clínica allá en otro país y ahí se hizo todo el proceso. Ustedes se podrán imaginar lo difícil que resulta por las limitaciones que teníamos de comunicación tremendas, que solo yo podía hacer algunas llamadas telefónicas, tenía unos minutos nada más para cada mes que se iban volando, pero además era estricto secreto porque me lo habían advertido: si alguien se entera, si algo se filtra, se suspende todo. Y teníamos el compromiso además de mantener todo el secreto. Ustedes saben cuán serios somos los cubanos, sobre todo a nivel de país, para mantener secretos, y para cuando damos una palabra la cumplimos. Y ya saben que Fidel dijo: volverán, y estamos aquí. Pero bueno, fue muy difícil seguir el proceso. Adriana y yo hablábamos prácticamente en clave, y así supe que la primera vez que se hizo falló. Fue muy doloroso para nosotros, incluso valoramos la posibilidad de no seguir, pero afortunadamente decidimos tratar una vez más, y se dio. Un día Adriana me dio la noticia en clave también de que estaba embarazada, y ahí se terminaron muchas angustias y surgieron otras, porque entonces venía la angustia de si alguna vez podré ver a mi hijo o a mi hija, y si podré abrazarla, y si podré estar ahí para cuando nazca. Pero bueno, el resto de la historia ustedes lo saben. Todo terminó de una manera que parece una novela, porque si algo se traba así nada más y yo llego unos días después, no hubiera visto nacer a mi hija. Pero llegamos a tiempo, y el día 6 de enero estaba yo en un salón de operaciones filmando la cesárea, y por poco me desmayo todo, pero ahí está la grabación. Así que, de nuevo, ustedes tienen mucho que ver en esta historia, con sus esfuerzos también, y ayudaron muchísimo a ese final feliz que les menciono. Así que de nuevo aprovecho y les doy las gracias. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguna intervención? Bien, pues parece que no. Entonces querría hacer una referencia breve a la compañera que ha estado antes con nosotros, la actriz majorera Lorenza Machimbo. No es majorera y es gran canaria porque en realidad nació aquí, pero vive en la isla preciosa, de las playas más preciosas todavía. La primera vez que Lorenza participó en un acto con nosotros
fue en una actividad que nosotros titulamos Contigo Fidel, dedicada a la reivindicación del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Eso fue en febrero, corríjanme si no me equivoco, del año 2014, el mismo año que liberaron a los 5, y justamente fue el día que Fernando González Llor pudo salir de la cárcel. Por eso hicimos ese acto, especialmente ese día, por cierto, contando con la solidaridad de los compañeros saharauis que ese día conmemoraban también la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, pero no se dieron ese día porque Fernando era liberado y porque esa fecha había que ponerla en alto aquí en Canarias. También un acto de mucha altura, como debía ser, porque era dedicado a Fidel. Lorenza, cuando le llamamos para participar en ese acto, nos dijo: Fidel, es un honor que cuenten conmigo para eso. Siempre me acordaré de esas palabras, pero es que cuando empezamos a calibrar y a maquinar que estuviera en ahí todavía no le decíamos quién era exactamente, quién venía, ¿no? Un poco siguiendo la estela de los 5, pero ya después, cuando tuvimos las primeras reuniones en las Navidades, es para esta causa, dice Lorenza nuevamente: yo por Cuba y por los 5 mato un burro a pellizcones. Gracias, Lorenza. Si me queda tiempo, digo algo más. Sí, claro. Queda. Porque bueno, no quería usar mis palabras para eso, pero esta visita para mí tiene un significado también muy especial. Por una parte, por tener la oportunidad de encontrarme con compañeras y compañeros a quienes conocíamos de fotos y a través de cartas, etc. Y es la primera oportunidad de poder abrazarlos personalmente, espero que no sea la última. Pero además porque esta es la tierra de mi madre. Hoy tuve la increíble oportunidad de estar parado frente a la casa donde ella y mis tíos nacieron y caminar por las calles donde ella caminó en sus tiempos que vivió aquí, en sus primeros 15 años de vida, que para mí es muy importante. Llamé enseguida a mi hermana y le conté, y fueron a casa de un tío y conversaron con él y él dio 3 datos más de direcciones. Para mí es muy importante, y para nuestra familia esta oportunidad. Acá está mi prima, quien no lo conocía, también de los nordelos acá de Canarias, que estando en prisión, Adriana me dio la noticia: apareció una prima tuya. Y al principio yo dije, bueno, mejor es nordelo, pero no somos familia. Pero cuando ella me mandó una foto de mi madre jovencita, que llegó a Cuba y mandó fotos a su mamá, y ahí en esa foto aparece ella con todos mis tíos, y fue muy emocionante. Así que mis lazos sanguíneos con Canarias están ya más que demostrados, ¿no? Si ustedes se fijan, yo cuando doy las gracias no menciono nombres, porque es muy complicado mencionar nombres y que se le vaya a quedar a alguien a uno por el nerviosismo, porque aquí ustedes me ven, yo estoy bastante nervioso de estar hablando delante de todos ustedes y no quisiera olvidar a nadie, pero las personas con las que he compartido en estos días aquí de tanta felicidad aquí en Canarias, y las personas a quienes representan esas personas, porque yo sé que todos ustedes representan a un grupo más nutrido de compañeras y compañeros que dedican sus esfuerzos a luchar por cada causa justa que sea necesaria. Para mí ha sido un honor y un privilegio de estar compartiendo con ustedes a quienes conocía de nombres desde hace mucho tiempo ya, de imagen, de fotografía. Aunque no los mencione por nombre, ni siquiera mencionar la plataforma ni ninguna organización por nombre, lo hago porque quiero hablar en sentido general de nuestras hermanas y hermanos canarios, para que no se me quede nadie afuera. Ninguna de las personas que con tanto amor y con tanto sacrificio hicieron el más mínimo gesto que hayan hecho por la causa de los 5. Sepan ustedes que estamos muy agradecidos, y que voy a llevar de regreso para Cuba el cariño que he recibido aquí, para compartirlo no solo con mi familia allá, sino también con mis 4 hermanos y con nuestros familiares, algunos de los cuales ustedes conocen y han atendido. De nuevo, gracias por estar aquí, gracias por resistir de pie tanto tiempo, compañeros. Esperamos que no se hayan aburrido.
Un abrazo grande a todos ustedes. Transmítanle a las personas que están aquí, que no pudieron venir, transmítanle nuestro abrazo, transmítanle nuestro agradecimiento y sobre todo transmítanle la certeza de los revolucionarios cubanos de que podemos seguir contando con la solidaridad de ustedes en la lucha contra el bloqueo, en la lucha contra la ley de ajuste cubano, en la lucha para que nos devuelvan la base de Guantánamo, en la lucha contra todos los problemas que aún nos quedan y con los que los cubanos vamos a seguir luchando para perfeccionar cada día más nuestra sociedad, para hacer cada día más un país más próspero, un país más inclusivo, más participativo, como lo soñó Martí, de los cubanos y para todos los cubanos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por todo. Bueno, pues como dice Gerardo, en el compromiso de seguir adelante, como decíamos cuando celebrábamos la victoria de la liberación de los 5 frente al Consulado General de Cuba en Canarias, para nosotros esa liberación y esa victoria frente al imperialismo era el impulso y las fuerzas renovadas para continuar esas otras luchas que aún nos quedan pendientes. Hemos mencionado muchas de ellas aquí. En todas esas luchas esperamos que la nutrida presencia de ustedes aquí hoy se repita y vuelvan a estar, no desaparezcan, sigan estando con nosotros, no hayan venido aquí, estamos convencidos que no han venido aquí porque es Gerardo Hernández Nordelo, sino que su presencia aquí significa el compromiso con la Revolución Cubana, lo cual significa que cada acto que se organice en solidaridad con la Revolución Cubana, con Palestina, con el Sáhara, estén todos y todas ustedes presentes por la liberación de Óscar López Rivera, de Leonard Peltier, de Mumia Abu-Jamal, tantos y tantas presos y presas políticos que existen en el mundo, Arnaldo Otegi en el Estado español. Decirles, antes hablaba de Lorenza, ahora hay un violinista aquí entre nosotros, se llama Ismael Leal, pero no ha venido solo. Ha venido con un cantautor que es vasco, pero es canario también, en esa extraña relación de ida y vuelta que se establece entre los emigrantes que lo hacen por solidaridad y por amor. Él, les voy a contar porque merece la pena ser contado lo que ha hecho para estar aquí. Él tenía una grabación con un canal televisivo francés porque él se dedica a la difusión desde hace muchos años de un lenguaje autóctono de Canarias que es el silbo gomero. Bueno, pues él había logrado que ese canal televisivo francés grabara un documental sobre el silbo gomero para la UNESCO. Él ha venido hoy aquí, se va mañana temprano para seguir viaje a La Gomera, donde ese canal va a seguir rodando ese documental. La vez que hablé con él, una vez entre medios, entre una conversación anterior y la última, él me dijo: es que lo tengo muy complicado, es que fíjate, es que esto llevo años luchándolo, llevo años queriendo hacer este documental y le dije, bueno, sí, es verdad, lo entiendo, pero tu presencia ahí es que no me dejó terminar y dijo, ¿sabes qué? Vamos a lucharlo. Rogelio Botanz. Esperen los franceses. Están esperando, pero no pasa nada. Gerardo, voy a cantar una canción. El texto es de un poeta canario, Pedro Lescano. Se llama La Maleta. El poeta, en esa imagen de la maleta de madera, abrió el corazón del canario y le tocó una herida que está sin cerrar y la utilizó. Él decía que como poema no era bueno, pero fue un instrumento definitivo para conseguir lo imposible, y es que en el referéndum que a los canarios se les hizo sobre si querían o no que las islas se convirtieran en plataforma militar de agresión a África, hubo municipios donde el 90% de los votantes, más del 90% votaron no. Y yo creo que
Por eso eligieron los compañeros que querían que oyeras esta canción y te la voy a cantar. Encantado de la vida. Yo tengo preparada la maleta, una maleta grande de madera, la que tu madre se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. La tengo preparada 4 fotos, una escudilla blanca, una batea, un libro de heraldos y una camisa casi nueva. Yo no sé dónde voy a echar raíces, ya las eché en la alteja. Dejé el arado y el cuchillo grande, las 4 fanegas de mi vieja. La hostelería es buena, me dijeron, y cogí la bandeja. Sí señor, no señor, lo que usted mande, servida está la mesa. Yo por vivir entre los míos hago lo que sea. Hasta que el otro día lo he sabido y he vuelto a hacer de nuevo la maleta. He sabido que pronto vendrán de fuera técnicos de alambrar los horizontes, de encadenar la arena, de hacer nidos de muerte en nuestras fincas, de emponzoñar el aire y la marea. Cambiarán nuestros timbres por tambores, las risas por arengas, las palabras de amor por ultimátus, por tumbas las acequias. Yo por mi parte cojo la maleta que el viejo se llevó a las Américas, en un barquillo de 2 proas, qué valientes barquillas atuneras. Tienen 2 proas, una a cada lado, para que nunca retrocedan. Vayan donde vayan, siempre marchan avante a toda vela. Y yo voy a marcharme acaso reculando, voy a volver la espalda al extranjero que vendrá con sus máquinas de guerra. Pensando lo mejor, voy a sacar de mi vieja maleta el libro, la batea. Voy a pintar y a barnizar de nuevo su gastada madera. Voy a quitarle el libro y a ponerle la cerradura nueva, y con ella vacía me acercaré a la isleta, y al primer forastero de la muerte que llegue a pisar tierra se la regalo para siempre suya, y que la use, nunca la devuelva. No quiero más maletas en la historia de la insular miseria. Bellos sellos que cojan la maleta, los invasores de la paz canaria, que cojan la maleta, los que ponen la muerte en el futuro,
que cojan la maleta, que cojan la maleta, que cojan para siempre la maleta. Bueno, muchas gracias. Y vamos a cerrar con una... Yo le preguntaba a Ismael es mi violinista, es de mi banda, es un músico cubano descomunal, su padre también, violinista y también músico cubano. Y me hacía muchísima ilusión poder cerrar hoy esta canción que voy a hacer con él. Yo le preguntaba, ¿qué es? ¿Es son? ¿Es guajira? ¿Es guaracha? ¿Qué coño es? Dice, es cubanía. Si hubiera que cantar desnudo de figuras, llamando pan al pan, vino el zumo de la uva, tome nota sensor, la rosa que venero, sin lugar a la duda, Cuba, Cuba y Cuba. Este amor que proclamo no es ciego, me supura la herida que en mi mano abren afiladas duras espinas de mi flor. Tome nota, sensor, por encima de dudas, Cuba, Cuba, Cuba. Alguien trocó en desierto la selva tropical, museo de las púas, la América total, que hasta el cactus chicano añora tu color. En Chile la violeta se extinguió ante el cartón, con alambre de espino vinieron a cercar, molestaba tu aroma, pudieras embriagar el sueño de niños que en Managua o Brasil no saben que el invierno siempre dio paso a un abril. Venero ese color de fuego que asegura que se regó la flor con la sangre más pura, sabia de los mejores. Tomen notas, sensores, ejemplo que perdura. Cuba, Cuba y Cuba, Cuba y Cuba, Cuba y Cuba. Bolivariana de Venezuela, viva el Sáhara libre, viva Palestina libre, seguimos en la lucha cada día más.
vaya para acá cuando lo esté firmando. ¿Qué día es hoy? Hoy es 15. Hoy 15.